Muy buenas tardes amigos, amigas, seguidores del fútbol, bienvenidos a una transmisión más del fútbol paraguayo, esta vez con la Supercopa Paraguay. Ya estamos aquí en vivo para todos nuestros amigos con Más Deporte Paraguay. Quien les habla y les saluda a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Hoy sábado 6 de diciembre ya estamos en vivo a través de Más Deporte Paraguay. Ojo, Halcón Rey Electo también para todos nuestros amigos del continente. 18 horas está marcado este compromiso entre General Caballero y Cerro Porteño. Ya vamos a hacer extensivo el saludo también desde el Estadio de los Defensores del Chaco. Les saludamos y le damos la bienvenida al querido César Ramón Arévalos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Julio. Cordiales saludos para la gran audiencia de Más Deporte PI, Fútbol, Alcohol y Retro. Para nosotros será el compromiso Supercopa. General Caballero, Escuela Mallorquín, Cerro Porteño, General Caballero, Escuela Mallorquín. Exactamente, un partido bastante esperado también por todos nuestros amigos, seguidores de Cerro Porteño, seguidores de General Caballero. El campeón de la Copa Paraguay enfrenta al primero de la tabla de posiciones de forma anual. Entonces ese es el torneo que se forma para la Supercopa Paraguay, también para nuestros amigos que de repente no saben de dónde sale esta Supercopa Paraguay, que ya tiene su versión masculina y que ya tiene también su versión femenina también, pero nosotros estamos esta vez con la masculina también, para que todos nuestros amigos también se vayan acomodando con nosotros, a darle like, a suscribirse al canal de Más Deporte Paraguay. Estaremos en vivo, 18 horas el compromiso, pero ya estamos con la previa. Y bueno, hay muchas cosas para charlar también del Mundial, ahí se van programando muchas cosas de lo que se va dando también en cada compromiso, en cada partido, que la gente se va emocionando también. Y bueno, ahí ya vemos también un sol radiante en Asunción, también la temperatura, lindo calorcito, César, ¿Qué pasa acá para el sector de prensa? Sector pupitre. Realmente tranquilo, llegamos bien temprano, realmente 36 grados cuando me subí con los compañeros para trasladarme acá desde el Defensor del Chaco. Y bueno, ahora más tranquilo, ya sequito, tomando un rico tereré. Y bueno, esperar el horario, 18 horas para este compromiso. Sí, señor, y ya prácticamente equipo confirmado también para General Caballero, equipo confirmado para el equipo de Cerro Porteño. Y si te parece, también saludamos a nuestros patrocinadores también para lo que va a ser este compromiso, este partido, con la temperatura bastante alta, y no solamente fuera del campo de juego, sino que también en ambos sectores, ¿no? Dentro del campo, dentro del predio, de lo que es el Defensor del Chaco, altas temperaturas por todos lados, César. Así mismo, estación de servicio Petropar, Bomboleski, calidad garantizada y litraje tanto y cordialidad de los personales. Petropar, Bomboleski, esquina de Defensor del Chaco, Villa Lisa, a paso del fútbol de América. Gol TPI, industria deportiva, balones conectados, personal, equipamiento integral. Uniformes empresariales e industriales. Informes al 0994 222790. Gol TPI. El precandidato, licenciado Gustavo Rojas, el uqueño que vive para tu pueblo, no del pueblo. Tarjeta roja, la corrupción, luz que te espera 2026. Aire y soluciones inmobiliarias S.A. Contactarnos al 021-604-80 y al 091-93-45-82. Aire, Soluciones Inmobiliarias S.A. Tania Tabarelli Joyas, Sucursal General Aquino Luque, Sucursal Avenida España, Complejo La Torre, 7223. Tabarelli Joyas. Golden, seguridad privada, pista para empresa, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa al 0972-220. Golden, seguridad privada. La auténtica receta de la chipa Cacupé en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa de viena picante, barra cocido. Pedido al 0986-916757. Chipería Oscarcito. El directivo César con el Club de Sport Campeón recuerda así al fútbol y no a la violencia. Operación al directivo César Antuna, el Sport Capibarú. Necesitas un cerrajero de automóvil, cerrajería Gran Santo. Solicítalo desde tu celular. Enviaron un WhatsApp con ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida Gran Santo 154. Informe al
022 de 14 y 081 52 sería el automóvil General Santo, luz baja, diseño de impresiones de Luis Carlos Chamorro Comina, Paraguarino 67 Casi Gerente Mariña, informes al 0984 47 61 35, luz baja, diseño e impresiones. La Ponderosa, tu hospedaje, tu casa en Campo Grande. Monseñor Ismael Rolón, 496. Informa 098 30 6504. La Ponderosa, tu hospedaje, tu casa en Campo Grande. La Contempida del Pulón. Curva. Reserva 081 340004. La Contempida del Patrón. Naval, Rentacar. Del gran amigo Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remía, eventos de gestión nacionales e internacionales. Informes al 0981 11 90 19 0983 89 47 57. Naval Rescar. Si hablamos en una bien en Santísimo. Competir León. Reserva 081 47 6778. Competir León. Los mejores confecciones de Nesser Billetera lo encontrás en Discovery Tienda del gran amigo Héctor Damián Ruiz Díaz. Tienda, Julio. Perfecto, ahí está completito entonces lo que se va dando en esta previa del partido entre General Caballero y el equipo de Cerro Porteño. Estamos en vivo con Más Deporte Paraguay. Y por supuesto también las retransmisiones de todos nuestros amigos en el continente, con pasión por el futsal, con el querido Miguel Infantas, con Inca Sport en Perú, en Lima, con Rey Electro en Estados Unidos, también para todos nuestros amigos mexicanos. Ayer hicimos una gran previa también de lo que fue el sorteo del Mundial. Ya nos autoimitamos también para poder estar en México, en Estados Unidos. Hay que, lo más importante es juntar la platita nomás, así que ya, lo más fácil, César, lo más livianito. Y lo más difícil. Lo más livianito. Bueno, había una previa de algún artista, ¿verdad, César? Llega la previa, siempre creo que debían ser Roberteño. Correcto, se vio un cantante por ahí. Mirá vos. Y más que nada con la hinchada de Cerro Porteño. ¿Será que habrá también para la gente del General Caballero? Que no hay. Ah, un solo artista. Bueno. Ya empezamos mal el fútbol, ¿eh? Ya empezamos. La balanza está artísticamente desequilibrada, ¿o no? Así mismo, desequilibrada totalmente. Bueno. Se siente la capital, ¿no? Bueno. Perfecto, un estadio que no está repleto todavía. ¿Será que se podrá llenar el mítico estadio de los Defensores del Chaco? Se ve la bandera de Cerro Porteño, la bandera de General Caballero dentro del campo de juego. Se ve también la bandera de la Supercopa Paraguay. Aparece la copa dentro del campo de juego, César. Así mismo, está en el centro mismo y luego está el balón. Sí, señor, ya está una pelota oficial para este partido, una estrella más para los campeones. También vamos a tener un poco de anécdotas también de lo que es esta edición 2025 de la Supercopa Paraguay. Recordemos que el Rojo de Mallorquín se ganó un lugar en esta final tras haber adjudicado la Copa Paraguay 2025, siendo el primer equipo del interior del país en quedarse con este certamen. Por su parte, el cuadro azulgrana jugará este partido decisivo por ser el campeón de la Copa de Primera con mayor puntaje este año, o en pocas palabras, el de más puntuado en la tabla anual. A la espera de conocer el ganador 2025, los anteriores monarcas fueron Olimpia en el 2021, Sportivo Ameliano en el 2022, Libertad 23 y 24, así que hoy se podría, no es que se podría, hoy se va a dar un nuevo campeón de la Supercopa, César. Así mismo, un nuevo campeón. Recordemos también en el fútbol femenino que es la segunda edición de la Supercopa Femenino. La primera lo había ganado Cerro Porteño a 9-0 a Concepción, y Guaraní
Guaraní Cerro para el día miércoles. Ahora está jugando el conjunto de Libertad a primera hora. Va a estar jugando con un equipo de Hernanda. Ya te digo con quién. Juega con Newell Turuzú. Y luego va a estar jugando Olimpia con Hernandarias. Ambos ganadores se van a encontrar en la semifinal. Perfecto, ya está todo preparado entonces, si te parece, César, entramos a hablar de los jugadores también protagonistas para este compromiso, tanto de General Caballero, que aparece en la planilla de local, Cerro como visitante en esta oportunidad, pero se sabe que es un partido neutral, en un partido único, donde si termina, vamos a desglosar también cómo será, ya la gente va a querer saber también, esto empata y se va directamente a la tanda de penales, ¿verdad, César? Es lo que estuvo haciendo la averiguación y es así, empate directamente en penales. Exactamente, no vamos a tener alargues, así que ya está todo definido también para lo que va a ser este compromiso. Si te parece, entramos de lleno porque la gente ya quiere saber, la gente está pendiente a este partido entre General Caballero y Cerro Porteño. César, los protagonistas. General Caballero Juan León Mallorquín es local. Anuncia 1 Luis Guillén en la portería. Una línea 4-6 Miller Marengo, 14 Alexis Roda, 16 Jorge González, 4 Gabriel Molinas. Medio sector 29 Osmar Jiménez, 28 Juan Blanco, 8 Silvio Morales y 25 Ángel Aguilera. Adelante el 10 Teodoro Arce con brazalete capitán y el 9 Clementino González, que técnicamente el profesor Humberto El Loro Ovelar. De Cerro Porteño anuncia 1 Alexis Martín, una línea de 4-2 Mauricio Domínguez, 23 Víctor Velázquez brazalete capitán, 22 Matías Pérez y 15 Blas Rivero. Medio sector 10 Cecilio Domínguez, 5 Jorge Morel, 30 Gastón Jiménez, 30 Ignacio Aliceda. 1 Sergio Araujo, dirige nuevamente Jorge Baba, el uruguayo. Perfecto, ahí está entonces. A ver, haceme refrescar la memoria, César. Humberto Velar ya había ganado la Supercopa, ¿no? Con Ameliano, ¿o me equivoco? No, ese era el Botellón García. Ah, ya, perfecto entonces. Humberto Velar entonces, bueno, uno de los dos va a ganar también por primera vez mirando la conducción técnica de cada equipo. Hoy va a ser uno de los dos técnicos por primera vez ganar la Supercopa. Exactamente, para Baba creo que es un condimento especial llegar a Paraguay, salir campeón del Clausura y teniendo la posibilidad de hacer su segundo título ya prácticamente llegando nada más. Cualquier técnico quiere eso también en un equipo, y mientras que sabemos que el cuadro o el gallo, o como sería la ficha del interior, viene con General Caballero de Juan León Mallorquín, un equipo que viene de la UFI, César, ¿no? El equipo mallorquino, ahora instante que ingresan las autoridades y los protagonistas para esta Supercopa. Perfecto, entonces el árbitro principal, entonces mi querido César, sería Mario Díaz de Vivar y sus colaboradores dentro del campo de juego. Mario Díaz de Vivar, jugado partido número 16, 6 exportadores del torneo. Asistente Julio Aranda y la señora Lancy Jiménez Fernández. Bar dice Merere a Bar Héctor Balbuena. Veedor el señor Gustavo González. Oficial de seguridad el señor Alfredo Recalde, Julio. Perfecto, ya están todos los protagonistas sabidos y por haber para este compromiso. Camiseta tradicional para la gente de Cerro Porteño. Y me parece que también la tradicional para el equipo del General Caballero. Se despliega una bandera en su totalidad sobre la gradería norte. Recibe el público de Cerro Porteño a sus representantes, a sus elegidos para este compromiso. La tradicional, me va a ayudar el César también, la tradicional para el General Caballero, la tradicional para el equipo de Cerro Porteño, humarera espectacular también que va cubriendo todo el estadio. Me parece que faltan los avioncitos de la otra vez nada más del torneo, pero se van poniendo colorido, importante
aquí en el estadio de los Defensores del Chaco, el mayor coliseo del fútbol paraguayo. Se viste de gala, se viste de fiesta para recibir a lo que va a ser la Supercopa Paraguay en esta final. Hoy sábado 6 de diciembre, todo preparado, mi querido César. Te doy las últimas palabras también, si hay un mini comentario antes del arranque del compromiso, el detalle que falta preciso antes del inicio del partido. Y bueno, realmente está esperado este partido, especialmente para el técnico de Cerro Porteño, Jorge Baba, que va a hacer dos títulos casi en una semana, en 2 semanas, podemos decir. Un general Caballero que es el flamante campeón de la Copa Paraguay, pero no va a poder representar en la edición de la Copa Sudamericana, lo va a hacer el club de fútbol 2 de mayo porque el club ha descendido a la categoría adicional intermedia. Partido para arbitraje correcto, creo que Mario Vivar es uno de los mejorcitos, ya lo hice su estadística, 16 partidos, solamente 6 expulsados en este torneo. Y bueno, la fiesta está, los protagonistas ya están, solamente esperamos que ruede el balón, Julio. Correcto, esperamos nada más que ruede el balón. Hay que hidratarnos por sobre todas las cosas también, no baja el calor, la intensidad. Sudamérica está pasando por una fuerte ola de calor, se siente caliente la tierra sudamericana también en lo que va, y la parte norte está frío. Vimos a los compañeros también, vimos nevar por ahí, nos empapamos en nieve ayer en el sorteo también del Mundial, y de este lado calor. ¿Cómo puede ser el planeta tan diferente, tan distante, no? Sobre un mismo suelo, dos temperaturas diferentes. Así que ahí se va mostrando también la planilla 4-4-2 para el equipo de General Caballero. Decíamos lo de Guillén, Mareco, Roda, González, Molinas, Aguilera, Torales, Franco, Jiménez, Arce y Clementino González. Un gran equipo para General Caballero, mientras que Cerro Porteño con Alexis Martín Arias, Domínguez, Fabricio, Velázquez, Pérez, Riveros, Cecilio, Domínguez, Morel, Jiménez y Iturbe, y arriba lo de Araujo con Aliceda. Estaba programado que jugara Jonathan Torres, me parece que es la gran novedad la aparición de Aliceda en este equipo titular de Cerro Porteño, César. Bueno, está el sorteo. Julio, Sí, señor. me permitía, ya estaba siguiendo el pueblo del salón, no me acuerdo cómo es el torneo, se está jugando en Perú, lastimosamente caímos ante Venezuela 4-2 y van por el título Venezuela-Colombia, y por el tercer y cuarto puesto va Paraguay-Brasil, Julio. Perfecto, entonces un sudamericano más, aunque es un sudamericano luego, ¿no? Sí, es un sudamericano que se está disputando en la tierra peruana. Sí, he visto en Lima, justamente hace un par de ratitos también estuvimos teniendo una charla con Omar Paredes a propósito del saludo también para él, para la gente de Inca Sport en Lima, Perú. Hablábamos de ya lo que va a ser, me decía él, el caótico tránsito de California. California es la provincia donde va a jugar Paraguay sus 3 partidos. Primero en la ciudad de Los Ángeles, después de ahí arribamos 350 kilómetros, casi llegando a San Francisco, pero es ya provincia, es un pueblecito de San Francisco, es la ciudad de Santa Clara, donde va a jugar Paraguay sus 3 partidos. Y ya están los horarios también, pero ya está por arrancar el compromiso, ya dentro del partido o en el entretiempo vamos a hablar, así que ya te prendido con nosotros en este que se llama Más Deporte Paraguay, un país en sintonía, un continente escuchando por todos los lugares, por todos los rincones del planeta Tierra. Va a mover Cerro Porteño, César. Así mismo, maestro. Está preparado para autorizar Mario Díaz de Vivar. Cronómetro en 0, ahora sí, alista, arrancó la Supercopa Paraguay. Lo vivís con Más Deporte Paraguay en el Estadio de los Defensores del Chaco, la Supercopa Paraguay, hoy sábado 6 de diciembre, 18 horas, puntual. Aquí el cronómetro en 0, ya está en marcha el compromiso. Quien les relata su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, en los comentarios del querido César Ramón Arévalos, con Electrodeportes de Estados Unidos, con nuestros amigos también de Ojo de Halcón en Argentina,
para toda la colectividad paraguaya en el mundo. Hay una falta, va moviendo el equipo de Cerro Porteño de derecha a izquierda. Por la punta izquierda se viene Blas Riveros, quiere avanzar, levanta el centro, el corazón del área, el puñetazo del arquero, ahí está, no pudo Cerro Porteño, ay, por el otro lado Cecilio Domínguez intentó cruzar, se encuentran los Domínguez, el taco de Fabricio, la juega al medio, ahí espera Morel, se la pide Jiménez, atención que se puede venir una novedad en el partido, ahí retrocede el equipo del Ciclón, el cambio de frente otra vez para Blas Riveros, por la zona izquierda, el autopase cortita, vamos a ver, la termina jugando por izquierda, la vuelve a tener Riveros, mete el centro, no pudo cerrar nadie frente al arco, por derecha nuevamente los Domínguez, ahí está Fabricio, levanta Fabricio, le queda Cecilio de cabeza, vamos a ver a quién le pega, le pegó, Morel tiró, gol, de Cerro, el Ciclón de Barrio Obrero, prácticamente al minuto, un gol de vestuario que termina llegando aquí. ¡Qué gol! Estaba loco como le pegaba, nadie pudo cerrar en la anterior, pero en esta, pisando la media luna, le termina pegando con la pierna zurda, remate cruzado abajo, nada que hacer el arquero Guillén, llegó el primero del partido, Morel lo hizo, César. Encontró perfecto, solitario sobre la media luna, del área grande, donde está Luis Guillén, el aurinegro. El número 5, el mediocampista Jorge Morel, pierna zurda, mano izquierdo de Luis Guillén, nada que hacer, sobre 1 minuto 22 segundos de rodada. Está ganando tempranero gol en la Supercopa Paraguay. Qué rápido el gol, César, ¿eh? Fútbol paralizado también. Hay un hombre caído en el equipo de General Caballero. Alega que lo tocaron. La alegría para el equipo de Cerro Porteño también por este rápido ascenso al triunfo. Pareciera hasta fácil, ¿eh? Así que me parece que el gol vino de vestuario. Pero qué mal salió también. Pisó mal, ¿eh? Ahora estoy viendo la repetición también, César. Creo que, si no me equivoco, es Rodas. A ver, es Jorge González, sí señor, Jorge González. Extiende la pierna y pisa mal, solito se termina lesionando. Se dobla el tobillo también y aparentemente una molestia en la rodilla. Vamos a ver si continúa el partido, por ahora lo van a retirar del campo de juego. Y el partido va a continuar. Ya está en marcha nuevamente aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco. Hoy sábado 6 de diciembre. Nuevo marcador ahora. General Caballero 0. Cerro Porteño está ganando por la mínima diferencia. Usted lo vive con Más Deporte Paraguay. Con el crack, con el crack Arévalos. Y quien los relata, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Un país en sintonía, un continente en sintonía ya también, ¿eh? Ahí está. La termina rechazando Jiménez. Va a ser lateral ofensivo para el equipo de General Caballero. Apuesta a la marcha. Ahí está Miller Marecos que se toma su tiempo, ¿no? Viene Franco. Se muestra Aguilera también. Se demoran tanto. Aprovecha para respirar el equipo de Juan León Mallorquín. Intenta Teodoro Arce. La falta antes sobre Pérez. Va a ser tiro libre, salida para el equipo de Cerro Porteño todavía en su terreno de juego, mi querido César. Y ya no vamos a ver nuevamente Jorge González. Ahora ya es el necesito para trasladarlo. Primera variante que va a ser el profe Humberto Loro Velarre esta vez por lesión. Y el cambio obligado, ¿eh? La mala suerte para González también, porque fue la pelota que cruzó justamente Blas Riveros, pasa frente al arco y él la intenta sacar y erra el balón, ¿eh? Ni siquiera llega a tocar el balón, así que imagínate cómo queda esa rodilla, ese tobillo mal doblado y la mala suerte para Ovelar también de arrancar con un cambio necesario casi al minuto de juego, César. Y sobre los 5 minutos 47 segundos va a ser la primera variante. Yo creo que fue la rodilla porque me estaba buscando errar balón y ahí
Sí, señor. Pero como seguía la jugada rápidamente, se levanta otra vez. Sí, es la rodilla, en tanto el tobillo también, cuando pisa mal, se le estira. No sé, yo creo que en estos casos también uno debe puntualizar en el calentamiento del partido, César. Hay que tener mucho detenimiento también en analizar profundamente si el calentamiento precompetitivo fue buena para Jorge González, porque es un estiramiento y esto es porque es en seco, o, estaba frío el cuerpo y de repente sufre una mala maniobra. No sé si coincidimos en este punto, César. No, totalmente de acuerdo. El famoso, el punto, o ahí una mitad. Exacto. Le pasa esto. Y bueno, ahora le pasó rápidamente. Ingresa 5, Luis Cáceres, y se retiró por lesión el 16, Jorge González. Primera variante en el equipo mallorquino. Bueno, ¿este Luis Cáceres alguna vez pasó por Cerro Porteño o es parecido nomás, César? Voy a estar averiguando. Bueno, me parecía que había un... El Luis Cáceres que yo conozco el cerro de Lucho. Ah, ya, ya. Es homónimo nada más. Bueno, perfecto. Hay una falta en perjuicio de Iturbe, ahora la rodilla. Ay, 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 los muchachos con la rodilla. Otro sentido de la rodilla. ¿Será que va a continuar la falta de Aguilera? Y me parece que se termina ganando el primer cartoncito amarillo. Si no me equivoco, no lo vi el cartón, pero todo indica de que la falta era para una amarilla. Vamos a ver, lo termina tocando abajo. Me parece que no, se guardó nada más. Es una amonestación verbal, entonces va a ser salida para Cerro Porteño, ¿verdad, César? Así de servicio Petropar Popoliki, calidad garantiza arbitraje tanto y cordialidad. Los personales Petropar y queda por el segundo. Por el IP, Club Deportivo Balón Estándar. Profesional equipamiento deportivo integral, uniformes empresariales e industriales. Informe al 099-431-2013 y 0992-222790 por el IP. Correcto, ahí se viene Matías Pérez. Pérez para el medio, Jiménez, Morel. Ahí está Velázquez, la juega arriba, viene a buscarle a Cecilio, arranca de atrás, la juega para Araujo, a ver si llega primero el arquero. Termina asegurando con las manos Guillén, seguro ahora sí el portero de General Caballero. Pelotazo largo arriba, a ver si le puede correr alguno. La busca Clementino González, la pivotea de cabeza. No puede aprovechar nadie. De atrás termina ganando Jiménez nuevamente. Abriendo por la izquierda para Blas Rivero. Pelotazo arriba. A ver si puede controlarla. Si la domina, la controla. La juega Iturbe. Vamos a ver. Ya la pelota se pasó. Se va a perder. Me parece no. Viene Teodoro Arce. La busca sobre la raya de costado. La terminan tocando. A ver. La ayuda Aguilera. Continúa Aguilera. Juego limpio, dice el árbitro. Que siga. Brazos al medio. Dice que siga juego. Que siga. Ahora sí. Termina deteniendo. Me parece que retrotrae las acciones. La falta sobre Teodoro Arce. La advertencia para Pérez. Dice, yo no tuve nada que ver, profe. Y Teodoro Arce en el piso. Hay tiro libre. Salida para el equipo de General Caballero. Otro sentido, César. Un juego, me parece, te diría, muy fuerte. Sí, señor. Entró con mucha demencia acá el jugador de Cerro. Que haber visto el acrílico amarillo. Se salvó. Ya está nuevamente Teo dentro del campo. Perfecto. Ya está nuevamente la reposición del juego en marcha. Supercopa, la final del fútbol paraguayo. ¿Quién será el campeón del año? El más campeón de esta temporada 2025. Quédate con nosotros y descubrí quién será el campeón. ¿Será General Caballero? Por ahora es Cerro Porteño, está ganando por la mínima diferencia aquí en el estadio de los Defensores del Chaco. A propósito, marcamos el tiempo de juego. Primero el cabezazo. ¡Qué cerca General Caballero de cabeza! Se arrimó al área Osmar Jiménez. ¡Ay, qué cerca que estuvo General Caballero! Llegó de sorpresa de cabeza. No salió bien la cosa, pero 10 puntos el juego también para General Caballero, que se va animando, César. Así mismo empezó un poco a tomar la iniciativa de poder tratar de llegar al empate rápidamente. Están pisando ya dentro del gramado con mucha fuerza. Como que Teodoro
Perfecto, ahí está entonces Teodoro Arce, entonces es la negociación, ¿verdad? Así mismo, y es el capitán del equipo mallorquino. Sí, señor. Interesante el juego de... Me parece que le da la posibilidad también. Hay varios para rescatar aquí en el equipo de General Caballero. Vamos a hacer una pausa después seguramente para analizarlo. Ya cruzamos la barrera de los 11 minutos. El tiempo de juego que llega a ustedes gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti. Gemelos, la tienda deportiva que nos viste a nosotros aquí en Más Deporte Paraguay. También ya con la casaca. Omar Jiménez. Cecilio Domínguez, ay, se calentó el partido, César. Se calentó un poco el partido para dejar un poco esta jugada de propiedad momentáneamente. Quiero saludarle al Club Deportivo 2 de Mayo, que hoy está cumpliendo 90 añitos. Bueno, ¿a quién saludamos, César? A ver si te copié bien. Al Club Deportivo 2 de Mayo. Ah, sí, perfecto. A toda la comisión directiva, a los seguidores del Gallo Norteño, entonces el 2 de mayo, por un año más de vida. Seguramente estarán pensando por qué no jugaron esta final, porque estuvieron ahí a un pasito, César, también. También, pero no puedo ser. Sí, señor. Tiene así como debe ser el campeón. Por eso. General Caballero con la mayor. Por eso digo, estaba a un pasito porque perdió en la final, encima de local, con su gente. Una tristeza. Ahí se viene el tiro libre. Levanta Cecilio de cabeza, la sacó. La peinó nomás Molinas. La mandó por raya de fondo. Va a ser tiro de esquina para el Ciclón de Barrio Obrero, César. Así mismo, el primero del ataque del lado izquierdo. Se va a venir el primero del ataque por el lado izquierdo. ¿Será que vendrá el segundo para Cerro Porteño? A guardar las gargantas para gritar a ver si se viene otro golcito aquí en el partido. La temperatura, una locura dentro y fuera del campo de juego también. Aquí en el Defensores del Chaco. Ahí está, brazos arriba de Blas Riveros. Cerquita está Cecilio, a ver, el amague. Termina dejando, se viene Blas Riveros, levanta el centro. No le pudo pegar nadie. Termina siendo de contragolpe, pero Pérez ya termina cortando. Me parece que termina cortando Pérez. Fabricio en realidad termina cortando las acciones. Teodoro Arce que le termina reclamando a sus compañeros también porque no llegó en buena forma la pelota. No pudo ser el contragolpe. Ahora sí, vuelve otra vez Teodoro Arce, que le recrimina al árbitro que lo tocan demasiado, que lo golpean demasiado. Muy acolchonado el juego también de Teodoro Arce. Bastante asistido ahí por los marcadores también que tiene en esta jornada. La tiene muy difícil. No puede jugar, Vamos a ver, pero de eso se trata el juego también, de las dificultades que va poniendo el compromiso. Hay lateral para el equipo del Cerro Porteño por la zona derecha, Fabricio Domínguez. Cortita nomás y la perdieron, Y se enojan con sus compañeros mismos. Y esto no es buena señal, Un partido difícil, me parece, César, con altibajos para ambos equipos. Así mismo, uno no está jugando todavía su nivel griego. Y al jugar todo esos minutos va a tener ese calentamiento y va a empezar a moverse como el Tigre para sorprender a su equipo. Sí, señor, por ahora lo que está dicho es que nada está seguro con este 1-0 por la mínima, Es un resultado bastante mentiroso por ahora. Ahí está Cecilio, quiere jugar, se la terminan robando de atrás. Este es Aguilera, termina arrancando por el medio, la juega para Jiménez. Otra vez la devolución, la abertura por la zona izquierda, viene saliendo Gabriel Molinas. La descarga para Franco, Juan Franco, otra vez para Jiménez. La tiene el equipo de Juan León Mallorquín. Por la izquierda, avanza Franco con Jiménez. Vamos a ver la falta, sí señor, la falta dura. Lo termina llevando por delante Gastón Jiménez. Hay falta casi en la raya que divide en dos el campo de juego por la zona izquierda sobre Silvio Torales. Un experimentado jugador lo de Silvio Torales también. A ver, posición adelantada. Bárbaro. Bueno,
El tiempo de juego que llega a ustedes gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 15 minutos de la primera etapa. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para General Caballero, 1 para Cerro Porteño. La final de la Supercopa Paraguay. Aquí saldrá por primera vez un campeón. Entre Cerro Porteño y General Caballero van a ser la primera vez que levantan el título. ¿Será Cerro Porteño o será General Caballero? Dejanos tu comentario acá abajo. ¿Quién crees que va a ganar el compromiso? De cabeza, Jiménez la termina ganando. Se escolta con Pérez. Ahí la tiene Riveros. Riveros que tuvo una muy buena presentación con la selección paraguaya también en el último triunfo ante la selección de México. ¿Será convocado para el Mundial? Estará por ahí nomás, ¿eh? Ya vamos a preguntarle al crack también, el que sabe todo del fútbol paraguayo sin más. Ahí está, vamos a ver. Termina perdiéndose el esférico por zona de derecha. El avance es para el equipo azulgrana. El cambio de frente se viene para Cecilio. La termina bajando. ¿Qué quiso hacer? Un lujo. Ahí está Aguilera. Se la deja por derecha y se pasó de rosca. Termina recuperando. Araujo terminó bajando. Cubriendo la zona izquierda también. Vamos a ver. Otra vez para el equipo de Cerro Porteño. Me parece que es Aliceda o es Iturbe. Iturbe que termina buscando. Termina pegando. Le recibe y le pega al área. Termina rechazando la gente de General Caballero. 3/4 de cancha recuperando nuevamente el equipo de Cerro Porteño. La pierde por decir la que recuperaba. Ahí está Jiménez con Franco. Silvio Torales. Se termina cayendo. La falta, dice Mario Díaz de Vivar. Partido cortado también, con muchas faltas, con muchas intervenciones arbitrales en cada juego, en cada segmento de juego. Así que por ahí va el compromiso también, que va teniendo su paño frío en cada momento del partido, César. Perfecto, ahí está, va saliendo el equipo de Cerro Porteño. Retrocede para Pérez, la juega al medio. Cortita nomás con Morel. Por izquierda para Riveros. Riveros profundiza arriba, para mí está en posición prohibida, pero igual la corrió Araujo, sí señor. La amiga del Kraken, la que levanta el banderín, César, ¿no? Sí señor, conozco, me acuerdo. Ahí está, va a ser salida para el equipo del General Caballero. Pelota para quién, para nadie. No tiene ideas arriba el equipo del General Caballero. Ahí está Iturbe, va Iturbe, pasa al vacío, la quiso jugar para Aliceda, no pudo. Ahí la tiene Teodoro Arce que arranca muy de atrás, la engancha al medio, la descarga con Jiménez, primero Silvio Torales. Jiménez, espera Franco. Recibe Franco, Silvio Torales, Franco, el taquito quiere pasar la marca de Morel, termina cruzando, pasó limpiamente, se mete con todo, ahí se viene el centro, pega en Fabricio Domínguez que lo persiguió, era Teodoro Arce, una muestra de algarabía, de alegría para el público de General Caballero, de Juan León Mallorquín. Hay tiro de esquina para el equipo del General Caballero, César. Intervención quirúrgica para prestarle atención, para ponerle ojo a Teodoro Arce en cada pelota. Se ve en el centro, el segundo palo de cabeza, gol, 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 de General Caballero, ingresó para marcar el gol
y estaba en el banco de suplentes. El goleador de la jornada para el General Caballero ingresó netamente. Mirá si no completaba el partido, si completaba González. Aquí llegó el centro, cabeza y gol, nada que hacer. Alexis Martín Arias, recién ingresado, fresquito en el partido, en el juego aéreo impecable para ganar. Y se encontraron los 5 con Jorge Morel, pero termina ganando de cabeza aquí el empate del General Caballero, César. Un empate, y mirá que yo te decía, César, que era un partido que no estaba cerrado el 1-0 para Cerro Porteño, y cómo vemos el fútbol, cómo vemos de que Cerro no estaba ganando y que estaba el nerviosismo, ellos mismos, el nerviosismo se notaba en los jugadores de Cerro Porteño. Sí, señor, ahí está, se vino el empate del General Caballero. Por ahora un partido incierto, un partido abierto. Qué bien que entró Luis Cáceres, Mirá si no se lesionaba Jorge González, Las cosas de la vida. La sorpresa para Humberto Velar, que tras una lesión que parecía que era negativo para el equipo, termina siendo el que iba a ser el empate del partido. Pero vamos a ver, todavía hay mucha tela por cortar en este compromiso. Por ahora, nuevo marcador, hoy sábado 6 de diciembre, la Supercopa Paraguay aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco. General Caballero y Cerro Porteño están igualando por la mínima, por el 1-1, la falta sobre Iturbe, casi ingresando en el área. Reclaman todos al árbitro, porque no lo toqué, dice, pero hay un tiro libre importante para Cerro Porteño, César. Sí, señor, el mismo que hizo lo lindo. Ay, y esto se puede poner bravo. Tiro libre para Cerro Porteño. A 30 metros aproximadamente. A ver si mi cálculo no me falla. Unos 30 metros aproximadamente. Un poco recostado. Más bien en la línea de lo que es el área grande. Más o menos para que la gente tenga idea. 3-4 pasitos del área grande. En esa vértice, vamos a ver. Porque puede haber un grito de gol, vamos a ver. Autoriza el árbitro principal. Se demora un poco. Atención que aquí puede haber un presagio de gol en el partido. Está Cecilio, está Iturbe. Se demora un poco. A ver quién le va a pegar. ¿Quién va a ser el protagonista de esta jugada? A ver qué pasa. 4 hombres en la barrera. Autoriza el árbitro, se viene Cecilio, el desvío, gol, gol de Cerro, del Ciclón de Barrio Obrero, una pelota que llevaba veneno, se desvía en un defensor ahí dentro del área. El tiro libre que confunde a Luis Guillén. Otra vez se pone arriba el equipo azulgrana. La bandera nuevamente vibrando sobre la gradería norte. Se despliega toda la bandera en la gradería norte. Se vino el saludo de Cecilio con todo el público. Una jugada que terminó teniendo veneno. Se incrustó en la sacudida de la cabaña. Aquí se vino el segundo del partido. El segundo para el Ciclón, César. Bueno, duró poco el reclamo que decíamos también sobre los jugadores de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, pero hay que poner también
una cosita sobre la mesa de trabajo también, de que la complicidad también del desvío que termina favoreciendo, César. Totalmente, porque yo donde estaba el arquero quiso ir hacia el palo derecho, pero se desvía totalmente y va y entra en el otro palo izquierdo del gol. Sí, señor. Lo termina molestando al arquero, que se fue mal porque obviamente la jugada también precisaba de otra técnica para terminar recibiendo el balón dentro del arco. Marcamos el tiempo de juego, 25 de la primera etapa. El tiempo de juego que llega a ustedes gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti. El resultado llega gracias a Gemelos. 1 para General Caballero, 2 para Cerro Porteño. Ahí está Miller amarilla. Va a ser lateral, salida para el General. Aprovecha al medio, vamos a ver. La tiene Velázquez, que se juega por el círculo central. Quiere pasar, no pudo pasar la humanidad de Jiménez. Morel. Ahí están los Jiménez que se encuentran también. Hay un jugador de Cerro caído nuevamente. A ver. Pérez. No para el árbitro. Ahora sí tiene que parar porque hay un jugador caído, César. Así mismo, para y a la vez, todos los jugadores para hidratarse en este minuto 27:05 de esta primera etapa. Clínica Privada Moreno Azorero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no hablamos de Maricanas Cigarrillas 1071. Entre Brasil y Estados Unidos, teléfono 021-211-886 y 091-90-7039. Clínica Privada Moreno Azorero. Inventaciones de pertenencias para el producto sublimado. Regalo empresarial, lo más de norte en Gemelo. Informe al 09512-0025 y 0961-760288. Gemelo. Seguridad privada física para empresas y eventos deportivos y sociales. Informe al 0972-20220. Guardan seguridad privada. La auténtica receta de la tipa Cacupé en San Lorenzo lo tiene Chimpería Carnito. Chimpa tradicional, tipa de bien picante, chiparra y cocido. Pedidos al 086-916757. Chimpería Carnito. El directivo César Arroyo, del Hotel Puerta Figueroa, le recuerda siga por y no a la violencia. Necesitas un cerrajero de automóvil. Cerrajería Granato. Solicitaba tu celular, enviaron WhatsApp con ubicación y respuesta a tu domicilio. Avenida Granato, 754, teléfono 021-22-14 y 091-52-5808. Cerrajería del automóvil General Santo Creo. Perfecto. Ahí está entonces. Gracias a Ariel Ramírez también por darnos la agenda completa para los sudamericanos. Está ya la agenda para los sudamericanos. El viernes 12 de junio, Estados Unidos, Paraguay en Los Ángeles, a las 22 horas, dice. Entonces, y el sábado 13 juega 19 horas en New Jersey, Brasil, Marruecos, ahí donde se va a jugar la final del Mundial también. El domingo 14 por el grupo E, 19 horas en Filadelfia, Costa de Marfil, Ecuador. El lunes 15 de junio, el grupo H en Miami, 19 horas Arabia Saudita, Uruguay. El martes 16 de junio por el grupo I en Boston, 18 horas Noruega, podría jugar con Bolivia o con, vamos a ver si pasa Bolivia. Y el martes 16 de junio por el grupo J en Kansas City de Argentina, la campeona del mundo, va a recibir a Argelia a las 22 horas. Y el miércoles 17 de junio Colombia hace su debut ante Uzbekistán en la Ciudad de México a las 21 horas. Así que ahí tenemos prácticamente la primera fecha definida para los sudamericanos. Vamos a ir repasando seguramente en el entretiempo todos los partidos de los sudamericanos. Paraguay, que ya tiene también, juega el primero a jugar de los sudamericanos, va a ser Paraguay justamente contra el organizador. Qué suerte de Paraguay con Los Ángeles, a pesar de que Estados Unidos no es un rival muy difícil, creo yo, César.
Bueno, barato, César, ¿eh? Barato. Dame 2. Sí, barato. Sí, señor. Barato, entonces, para que vayamos de a 2, de a 3. Qué lindo partido de Colombia. Cómo me hubiera encantado que Paraguay cayera en el grupo K y jugara en Ciudad de México, por ejemplo. Cómo me hubiera encantado. Cuánto recé, César, no sirvió. Maliciano ya es tela en cada cupé en el licuado. Ahí se viene Cecilio levantando el centro de cabeza, la saca Molina, este era Gabriel, el rebote otra vez para Cecilio Domínguez, vamos a ver qué pasa con Cerro Porteño, la juega al medio, la tiene el Ciclón, viene saliendo Matías Pérez, a 3/4 de cancha, Jiménez, levanta el centro al corazón del área, a ver quién le pega, no puede nadie, no le pegó nadie, pelota que termina jugando nuevamente para el equipo del General Caballero de atrás. Quiere salir jugando Aguilera, vamos a ver la pelota por el medio. Teodoro Arce que termina recibiendo, girando y continuando con el esférico en su poder. Qué potencia, qué manera de controlar el esférico, lo ayuda Franco de atrás, termina a ver si puede. Franco retrocede, la tiene para el General Caballero, este es Miller. Ahí está Miller por el sector derecho, espera, se toma su tiempo, Marecos. Otra vez arriba, la recibe Teodoro Arce, se termina cayendo, dice falta, sí señor, lo terminan tocando. Hay tiro libre para el equipo de General Caballero, mirá si se viene de tiro libre también. Mirá si se viene el empate, César, tiro libre para el General. Vamos a ver entonces. Vamos a ver si se viene Teodoro Arce. Hay que esperar. A ver quién le pega en el rojo mallorquino. Jiménez le va a pegar entonces. Se viene Osmar Jiménez para levantarlo. Tiro libre. Casi la misma distancia que tuvo Cerro Porteño para el gol de Cecilio. Te quiero decir, para tener un poco de similitudes, para hacer la paralela. Como se dice también. Ahí está. La diferencia es que para Cerro fue directo. Sí. Y para el mallorquino indirecto. Sí, señor. Ahí se viene el centro. Pasado, no estaba nadie. No pudo cerrar nadie. Como se lamenta Clementino González que le pasa en las narices la pelota. Pelota que se pierde por reyes de fondo. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Va a ser salida para el equipo de Cerro Porteño, César. Perfecto, César. Ahí estamos entonces con todo lo que es el partido aquí. Intensidad de juego. Retrocede. Vamos a ver, todavía esperando a ver si se puede mover el partido. Por ahora un partido muy abierto. El General Caballero usando todo el campo de juego, desplazando, haciendo correr a Cerro, teniéndola atrás, esperando a ver si hay alguna abertura, alguna equivocación para poder aprovechar también. Pelota arriba de cabeza Matías Pérez. La vuelve a meter Araujo, un poco más atrasado que juega Araujo por la izquierda. Me parece que eso permite que Alicea también juegue un poco más arriba. Ahí lateral, lo va a cumplir Blas Riveros. Matías Pérez la tiene Cerro Porteño, toca y toca el Ciclón desde atrás. Va tocando, quiere salir el conjunto azulgrana, César. Bueno, perfecto, entonces la gente que se sigue comunicando con nosotros a través del chat del canal también de Ojo de Halcón, saludamos a toda la colectividad paraguaya en Buenos Aires, en Argentina,
en todos los rincones del planeta Tierra que nos van acompañando también. Hay una falta, a ver, sí, una falta otra vez, me parece que es Teodoro Arce el que termina cayéndose. ¿Cómo ya lo golpearon a Teodoro Arce? Recibió un montón de faltas, pero sabe ganarse espacios. Ahí está Jiménez, abriendo para Franco, quiere correr Molinas, retrocede el general, todavía en su terreno de juego. Marcamos el tiempo de juego, 35 minutos de la primera etapa. Con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, el resultado lo vivís con Gemelos. 1 para el General Caballero, 2 para Cerro Porteño, un partido abierto, ¿eh? La pelota que termina buscando arriba, a ver si podría correr. La pelota se pierde por raya de fondo. Hay 2 pelotas dentro del campo de juego, no se percata nadie. La pelota que todavía sigue en el campo de juego. Hay 2 pelotas, ¿eh? Vamos a ver. Ahí está. Va a ser lateral. Va a corresponder al equipo de Cerro Porteño todavía en su terreno de juego. Vamos a ver. No, va a ser para el General. Me parecía, pero hasta no confirmar entonces termina rechazando de cabeza. Era Blas Riveros. Vamos a ver. Es un árbitro que también tiene sus cositas. Va a ser lateral, salida para el equipo de Cerro Porteño. La juega arriba, de cabeza, como puede nomás. A ver si viene Teodoro Arce, quiere ganar la espalda de Matías Pérez. Le termina pellizcando el balón, pero la van a dejar salir. La van a dejar salir, no pasó nada. Termina siendo para el arquero. Saque de meta para Cerro Porteño, César. Sí, señor, el Neser que te hace falta para llevar la platita también, para ir juntando los dólares para ir a Estados Unidos. Ahí está, se viene el cambio de frente. Ni con Fórmula 1 llegaba Cecilio, te digo, ¿eh? No llegaba Cecilio, lo aplaude, le agradece a Liceda, pero la pelota llevaba mucha intensidad. La dinámica del juego también se ha retrotraído un poco también, diría yo, por efectos del calor, ¿eh? Es como que correr es un poco más difícil, un poco más pegajoso, me imagino, ¿eh? Es como para pegarse una ducha en el primer tiempo, al término del primer tiempo y arrancar el segundo. Digo yo, vamos a ver. Son opiniones mías nada más. Hay 37 del partido, pero podría ser, ¿eh? Porque el segundo tiempo, atajate Catalina. Hay una falta, me parece el árbitro dice que no, el remate de media distancia. A los carteles, Silvio Torales le pegó con potencia. Intentó buscar el arco, qué cerca que estuvo Silvio Torales, la experiencia lo termina buscando. Ay, qué cerca que estuvo César, qué cerca que estuvo General Caballero. Sí, señor, casi se vino con Silvio Torales por la experiencia. Viene una pelota pinchada dentro del área. Atención que la quiere buscar. Fabricio Domínguez termina desconectando. Sí, señor, destrabando la bomba que se venía. General Caballero que está cerca del empate, te digo. Me arriesgo y te digo. Está muy cerca del empate. Es el que más arriesga por ahora el gallo mallorquino. No sé si será el gallo. No sé si es el gallo mallorquino, sería César, ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, será el gallo de la UFI entonces. De Juan León Mallorquín. Hay una falta, dice el árbitro, de Franco. 39 de la primera etapa. Hace mucho calor. Mucho calor, la hidratación es clave en este partido. Cómo manejar los aires, el tiempo también en este partido. Que hace mucho calor, se van dirigiendo. Me parece que Robert Pris de Amota también va a ingresar en Cerro Porteño, te digo, porque está preparadísimo, ya está recibiendo indicaciones. Vamos a ver, Aliceda que recibe, el esférico termina ganando por izquierda. Aliceda, el autopase, la pelota no sale de sus pies. Atención, Araujo, el pase preciso, Cecilio recibió, el desvío, ya estaba el banderín.
Sí, señor, estaba todo prohibido el banderín de Nancy Fernández, César. Así mismo, correcto, porque estoy en la línea, creo que esta vez fue movida, no fue realmente un pelota punta y rectamente estaba muy adelantado. Se espera que el jugador llegue a tener el balón y que construya una jugada para que se pueda poblar la posición adelantada. Sí, señor. ¿Y corrieron nuestros lugares, César, o cómo es? Yo nomás me cambiaron, estoy en la misma mesaca de la otra punta. Sí, me di cuenta, sí, señor. Ahí está, pelota que Salpepe termina perdiéndose, Morel no puede llegar, se pierde por raya de costado, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 40 de la primera etapa, el resultado lo vivís con Gemelos, 1 para General Caballero, 2 para Cerro Porteño, y atención que aquí va a ser un partido con la vibración al máximo nivel, con las pulsaciones al 1000%, te diría. Un partido que está totalmente abierto, que puede pasar cualquier cosa. Momento de tensión, como una película de suspenso aquí. Ahí se viene buscando el equipo del General, la entregó mal. ¿Qué quiso hacer? Está cansado, me parece. A ver, el árbitro que frena. Está Fabricio Domínguez en el piso, César. Así mismo, pero ya se está recuperando lo que es Julio. Estación de servicio Petropar Pompoleski, calidad garantizada y traje tanto y cordialidad. En los personales, Petropar Pompoleski, esquina defensora de Tango Villaliza, a paso del Club de América, Gol Tipeí, industria deportiva, balones con estándar profesional de movimiento para integral, balones profesionales e industrial. Informe al 0994 39 23 092 22 27 90 Gol Tipeí, el precio del día de la central Roca, el oqueño que vive para su pueblo y no del pueblo, tarjeta roja la Constitución, que te espera 2026. Sí, señor. Hoy sábado 6 de diciembre, aquí en el Estadio de los Defensores del Chaco, un nuevo campeón surgirá en esta jornada sabatina, tarde-noche en Asunción, en el corazón de América del Sur. Será General Caballero, será Cerro Porteño, por ahora está ganando el Ciclón de Barrio Obrero. Ahí está Franco, era Aguilera, terminó pegando en Blas Riveros, ahí lateral consigue el rojo mallorquino. Ahí está la pelota que la quiso meter, rechazó Pérez, otro lateral para el equipo del General Caballero. Por la punta derecha que están jugando, ahí está, lo va a cumplir Marecos, Miller Marecos. Bueno, ahí está, se termina cayendo. Vamos a ver, Cecilio levanta por arriba, termina frenando, cortando a la gente del General de cabeza, el ping-pong de cabezazo por el medio sector, le queda para Omar Jiménez, la tiene Jiménez, quiere cruzar la marca del otro Jiménez que la tenía enfrente, era Gastón, termina generando juego para atrás, a ver si se anima Franco, corre por izquierda, ahí está, termina cruzando, qué bueno, ahí se viene el pase para Clementino, la pelota que no pudo darle de lleno, se lamenta aquí, no pudo llegar la pelota. Ay, la cortina que hizo Clementino también, y Teodoro era el que tenía que aparecer por detrás, no llegó, qué cerca que estuvo el General Caballero del empate, César. Así mismo, una oportunidad magnífica al centro del izquierdo, que Clementino pensó que estaba detrás del compañero, deja pasar ese balón y desperdicia una magnífica oportunidad de llegar al empate. Sí, señor, estaba muy cerca del empate, estaba hasta confiado, diría, parecía que lo veía Teodoro atrás. Y Teodoro no apareció, no se arrimó por ahí. Efectos del cansancio también y las altas temperaturas de juego. Son 44 minutos que ya están corriendo. Más el 1 minuto de descanso que tuvimos también para la hidratación. Ponerle que se juega 1 minuto más. 1 o 2 minutos más se podría jugar, César, ¿no? Yo creo que 3. Y así mismo. Bueno. Hasta los 48 entonces, se viene el General, a ver si hay bailecito hoy del General, y me acuerdo de Nelson Pintos, también a propósito, el saludo para el querido Nelson Pintos también, que le encantan los bailecitos del General. Hay una falta en ataque, dice el árbitro, la perdieron, hay salida para Cerro Porteño, sí. Vos no sabés si él se va al Torino o se va a las canchas. Eso queda que
Pero sí es fanático del General. ¿Te acuerdas del General? El General. Sí, sí, sí. Y, sí, después está el Chuculum. También un tema de Nelson. Y otro es, ya ahí está. No sé si decirlo en la audiencia, pero es un tema que se llama así. No sé si decirlo. Es un pero es que la música también se pasa. Hizo la diversión, él se ganó el show. En La Ponderosa hizo su show. Ya antes hacía show solamente en la filial del noveno departamento. Hoy ya hace ya a nivel internacional, ya tiene público, ya tiene audiencia internacional a través de la Ponderosa Internacional, porque ya no es local. Y terminó conquistando con el tema Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Así que, sí, sí, sí. Es viral. Ah, sí, está eso. Y hay algunos compañeros que ya te borran nomás ya también por el tema sentimental. Suele pasar. Sí, no. Y bueno, hay que conquistar en la cancha, no fuera de la cancha. No jugar a espaldas. Hay que jugar en la cancha frente a frente, digo yo. Si no, no sirve. Bueno, ahí está. Se va a venir otro tiro de esquina, César. ¿Puede ser para el General? Sí, señor. Hay otro tiro de esquina. Justamente lo decía el César, porque Cecilio terminó, mientras yo le decía que venía el tiro de esquina, Cecilio la mandó nuevamente al córner, César. Bueno, ahí se va a venir. ¿Será que vendrá el segundo? Se viene el centro, el segundo palo, a ver quién llega. Rodas. Y el arquero Alexis Martín Arias para proteger con seguridad del esférico. Va saliendo jugando nuevamente el equipo de Cerro Porteño. 47 de 48. A un minuto del final de la primera etapa. Ahí está Araujo. A ver qué pasa con Araujo. Le pedía Cecilio. Ay, vamos a ver. Espérate que la va pinchando otra vez por arriba para Teodoro Arce. Termina ganando. A Velázquez lo termina cazando. Ahí se viene Teodoro. Se viene para Clementino. Clementino. Del general Caballero. Y qué gran jugada de Teodoro Arce. Lo terminó sacando de contexto a Velázquez, que se toma de la pierna, que alegó una molestia muscular, pero qué bien, qué potencia Teodoro Arce. Tomame tela, le dijo Clementino, que no titubeó frente al arco, que se la mandó a guardar Alexis Martín Arias. Se vino el empate para el General. Festeja el rojo mallorquino, César. El empate antes del cierre, y ahora sí el árbitro principal infla los pulmones, marca el círculo central. Dejaron de correr, dejaron de funcionar. Acaba de terminar la primera mitad aquí en el estadio de los Defensores del Chaco. La Supercopa Paraguay se va a definir todo en el segundo tiempo. Quédate con nosotros porque va a ser un segundo tiempo más que espectacular. Resultado parcial por ahora: General Caballero 2, Cerro Porteño 2, César.
Sí, señor. Estará el segundo tiempo entonces más que alucinante. Si te parece, hago una pausa también en el canal también, pero que la gente se quede prendida. Hacemos una pausa de 5 minutos que vamos a ir hasta estudios y retomamos la señal en 5 minutos, si te parece, César, también, mientras pasa la propaganda de la otra producción, y nosotros en 5 minutos venimos con la tanda completa y el análisis, obviamente, de lo que va a ser el segundo tiempo y hablar de la selección paraguaya, de los partidos que tenemos. Hay muchas cosas para charlarlo y que lo vamos a vivir nada más y nada menos que al regreso de la tanda de estudios, mi querido César. Así mismo, me parece genial. Y aquí el amigo Ireneo Acosta, de la empresa Kenza, empieza a repartir balones, Julio, No, ¿para ustedes o para quién? para el público general. Ah, qué lástima no estar en las gradas. ¿Puedo ser público un rato? Bueno, No llega, hermano, no llega, no llega. no Bueno, llega. no, por eso decía, puedo ser público por 2 minutos, 5 tal vez. Bajo un rato y me llevo una pelotita. Bueno, si es de Kenza, es genial. Acordate que Kenza también nos ha regalado la mochila, que ya le hicimos viajar bastante, ¿eh? Ya tuvo su recorrido, la verdad que valió la pena. Lo llevamos a todos los rincones del planeta Tierra y esperemos que en junio estemos viajando también, o capaz, mirá, capaz en este febrero también recibir una mochila. Tiene que ser un poquito, decirle que tiene que ser un poquitito más grande, César, ¿eh? Para el viaje. Mochila valija. Una mochila un poquitito más grande, unos 10 centímetros más grande nada más, para poder llevar la ropa y nada más. Modo mochilero al mundial. Vamos a hacerle llegar esa inquietud, Julio. Yo tengo que pasar el día miércoles 10 a retirar algunos obsequios que Bueno, Kenza me va a facilitar para el famoso programa especial de Navidad y Año Nuevo, Julio. bueno, perfecto, entonces así está todo programado también. Vamos a ir a la tanda de estudios y ya retornamos, César. Así mismo, señor.
Perfecto, retornamos de la pausa, ya estamos de vuelta para la gente que nos sigue, que nos acompaña con más Deporte Paraguay. Ya retornamos desde el Estadio de los Defensores del Chaco, un partido que está siendo de altísimo nivel, un partido interesante, un 2-2 en el primer tiempo y lo que va a ser el segundo tiempo. Para alquilar balcones, retornamos, César. Perfecto, ahí está entonces todos nuestros amigos que nos van acompañando. Saludos para la gente de La Ponderosa, a don Pedro, a ña Mirta, a Yanina, a Sheila, a Kelo, a Hanna, a todos los que van siguiendo también nuestra cobertura deportiva también. Así que ya seguramente estaremos entonces nuevamente también para lo que va a ser el sorteo de la Conmebol. Me estabas diciendo el 18 de diciembre, César. No, decía que nos volveremos a reencontrar después de este partido para lo que va a ser el sorteo de la Conmebol el día 18 de diciembre. Así mismo está establecido el sorteo de la Copa Libertadores Sudamericana el 18 de diciembre en la Conmebol. Bueno, perfecto, entonces para ir pasando data, para que la gente también se vaya acomodando con nosotros, vamos a ver.
para que de esa manera hay que reservar los lugares en la Ponderosa. Yo estoy justamente ahora ya reservando mi lugar, César. Está bien, Julio, hay que adelantarte. Ya lo veo a Lucas Quintana, camiseta número 14 Cerro Porteño, va a ingresar en este segundo tiempo, Julio. ¿Y sabes quién se va? ¿Crees que te diga, César? ¿Quién? El que no pudo marcarle a Teodoro Arce para el gol. Fabricio Domínguez. No. El seleccionado que sintió Víctor Velázquez. Sí, señor. Él para mí no sigue, ¿eh? Creo yo voy por él. Le pasó la jugada y se lesionó casualmente. Sí, señor. Y ojo, porque esto ya también hay que ir mirándolo de cara a lo que va a ser la presentación del Albirroja. Tiene amistosos. Fuimos los únicos en hablar con él en Buenos Aires también cuando tuvimos la posibilidad con Alfaro y consultar del amistoso que podría ser el cierre en Paraguay también, ¿verdad, César? Así mismo, FIFA, horario FIFA, como se le suele decir. Sí, señor. Está el ingreso de Lucas, César. Sí, señor, ya se realizó 14 Lucas Quintana, quedó vestuario 23, Víctor Velázquez, capitán. Observemos quién es el capitán ahora. Sí. Es el 10 entonces. Para Cecilio Domínguez, la cinta de capitán. Arrancará el segundo tiempo el equipo de Juan León Mallorquín. Y hubo un falso quiebre. Pero ahora sí, el árbitro termina autorizando el compromiso también para arrancar nomás el segundo tiempo. Mario Díaz de Vivar, la final de la Supercopa Paraguay la viví con nosotros en Más Deporte Paraguay, en el Estadio de los Defensores del Chaco. Quien les relata, su amigo de siempre, Julio Alberto Cazón, los comentarios del querido César Ramón Arévalos. Aquí está 2-2 el partido, la falta de Franco, que lo termina advirtiendo. No, es Franco el que termina cometiendo la infracción sobre Iturbe. Sí, señor, lo termina agarrando de atrás. Entonces sí salió el cartoncito amarillo. Bueno, cartoncito amarillo entonces para Franco. Se termina quedando con ese cartoncito amarillo para que la gente nos siga acompañando, para que la gente siga con nosotros. El saludo para todos los amigos de La Ponderosa. Está el grupo de La Ponderosa también, ¿eh? Ya está La Ponderosa Internacional. Hay tiro libre para el equipo de Cerro Porteño. Por ahora, momentos de suspenso. A ver qué dice la audiencia. ¿Quién será el campeón? ¿Será General Caballero? ¿Será Cerro Porteño? ¿Quién crees que va a ser campeón acá en Asunción del Paraguay? Jiménez, que levanta los brazos arriba. La deja cortita nomás. Hay una jugada de Pizarra, levanta Iturbe de cabeza. Ya estaba todo estudiado. El laboratorio roto que tenía por acá. Había una falta. A ver. Había una falta. Quedó caído el jugador del General. Se toma del rostro. Para mí es Luis Cáceres. Para mí es Luis Cáceres porque es el único que tenía botín azul. Y sí. La falta de Iturbe. Luis Cáceres en el piso, César. Sí, señor, el jugador mallorquino entonces se viene como puede. Levanta Luis Guillén arriba, el pelotazo largo, la recupera el equipo del General. Vamos a ver el equipo de Cerro Porteño. Jiménez, que la juega cortita nomás. A ver qué pasa. Y pasó de largo nomás. El esférico la tiene Molinas. Intenta meterse por el medio en diagonal. No pudo correr Osmar Jiménez. Muy lejos del pase, muy lejos, la verdad, papá. Muy lejos del pase, así imposible jugar, No, totalmente, un poco imposible realmente. Yo creo que ahora va a tener más ritmo porque ya entró el rey del sol y bueno, ya no hace tanto calor como al inicio del compromiso. Sí, señor. Vamos a ver cómo se va dando el compromiso. Partido interesante que se va poniendo en esta tarde de sábado. Hay otra vez otra pelota parada. A ver qué dice el árbitro. Va a ser salida para el equipo del General Caballero. Había posición adelantada, ¿verdad, César?
Sí, señor. Ahí está. Luis Guillén levanta arriba el esférico. A ver quién la peina. Teodoro. No puede llegar Franco. Pelota que se juega nuevamente para el medio. Recupera. Pero se equivocó Rodas. La pelota que se pierde por un costado. Va a ser lateral que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño. Un estadio que no está lleno. Y es extraño porque a diferencia del partido último que jugó Cerro Porteño en este mismo reducto deportivo, había más gente, César, ¿no? Bueno. Totalmente, Julio. Creo que también los precios de la entrada son más accesibles en esta oportunidad. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa entonces. La va jugando el equipo del General. La juega para atrás. Ahí está Cáceres para Teodoro Arce. Lo sacó a pasear a Jiménez. A ver, remate al arco. El arquero del rebote. Y Ruiz Larco en la segunda pelota. Teodoro, el corazón que tiene Teodoro para buscar en cada jugada. Termina rematando al arco. Dejó casi de casualidad. Y después Silvio Torales. Qué jugada que tiene General Caballero, César, que no se rinde, que quiere buscar el tercero. Y bueno, por el momento es que tomó la iniciativa de querer llegar rápidamente al tercer gol. Lo tuvo a través de los pies de Silvio Torales para buscarlo al Cerro Porteño. Sí, señor. Vamos a ver entonces qué pasa con la gente, con la audiencia. A ver. ¿Sí? Acaba de terminar el tercer compromiso de Copa Paraguay femenino. La goleada de Libertad 14-0 sobre el Torozú, que va a esperar el resultado de Olimpia de María, el que va a jugar con Libertad en la semifinal, Julio. Perfecto, entonces. Por ahora va a ser saque de meta. Teodoro Arte en el piso, César. Ya se recupera, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti. 50 de partido, 5 de la segunda etapa y el resultado, lo vivís con gemelos. 2 para General Caballero, 2 para Cerro Porteño, partido que todavía sigue todo parejo, César. Y sigue todo parejo, a pesar que Cerro Porteño ya realizó la primera variante. Cerro Porteño que lo veo más nervioso, lo veo más tranquilo al equipo mallorquino. Y bueno, vamos a estar en los minutos a ver quién llega al tercero. Bueno, vamos a ver qué pasa con la gente, con la audiencia, con nuestros amigos a lo largo y a lo ancho del continente también. A ver. Se va jugando el equipo de Cerro Porteño, Fabricio Domínguez. Ay, la termina desviando ahí. Retrocede un poco, le dice. Termina jugando Cecilio Domínguez. Se la deja para Lucas Quintana. Lucas Quintana, pelotazo arriba, a ver si llega Liceda o no, a ver si llega o no, a ver si llega o no. La pelota para mí que ya se perdió por raya de fondo. Vamos a ver. Levanta Luis Cáceres por arriba. Pelota que todavía sigue en el aire. Pelea Teodoro, quiere ganar el compromiso que todavía sigue con la duda, a ver quién será el nuevo campeón. Se pasó por todo, ahí se viene el remate, el arquero le cedió el rebote, ¡gol! De Cerro Porteño, de milagro termina convirtiendo Luis, ahí estaba Blas Riveros, el arquero que se dio, errores defensivos que ayudaron a Blas Riveros para marcar, para sacudir la cabaña. Pasemos en limpio la jugada porque estaba muy difícil, terminó jugando, ganando por la izquierda y el arquero que terminó complicado. Blas Riveros la corrió, se cayó, se levantó y después el remate que termina con complicidad del arquero. Sí, señor, ahora lo he visto bien.
con complicidad del arquero, termina metiendo la pelota para su arco. Aquí se vino el tercero del partido, César. Y bueno, confusión realmente una jugada muy rápida por el sector izquierdo. Hizo entre el arquero y Luis Cáceres. Al final se le da a Luis Cáceres. El segundo de su pasante para estar ahí. En contra contra su equipo. Minuto 7 para allá la cerró. Bueno, ahí está entonces. Es gol en contra. Entonces le damos a Luis Cáceres, ¿no? Y es que fue el último en tocar también Luis Cáceres. Pero para mí que ya igualmente el arquero ya lo mandaba para adentro también. Así que el primero toca el palo y después ahí cuando intenta rechazar se mete para adentro. 7 minutos de la segunda etapa, César. 7 minutos, señor. Bueno, perfecto. Entonces el gol en contra aquí. Increíble cuando ya parecía que estaba todo definido. A ver qué le dice Nancy Fernández a Teodoro Arza. Hay unas pelotas paradas para el equipo del rojo mallorquino que hoy está de blanco. Atención que se puede venir el tercero también para General. Viene el centro. El arquero termina rechazando como puede Alexis Martín Arias. Ahí se viene Aliceda a ver qué pasa. Termina presionando el General. La pelota se pierde por un costado, no. La saca de arriba. Se viene para el contragolpe el equipo de Cerro Porteño. Espera Aliceda a ver qué pasa. Definilo. A ver si mandalo, cambialo. Hay gol, hay gol, hay gol. No, señor. Tapó el arquero del remate de atrás. Iturbe. Ay, ay, ay. Lo que se acaba de perder Cerro Porteño. César estaba el cuarto. Ya decía tercero. Era el cuarto, César. Sí, señor. 55 de partido, 10 minutos de la segunda etapa. Nuevo marcador aquí hoy, sábado 6 de diciembre. La final de la Supercopa. Increíble partido que lo vivís con nosotros en Ojo de Halcón y Más Deporte Paraguay. Quédate prendido con nosotros en un partido interesante. Presiona Iturbe, Luis Guillén. Desesperado Guillén, Desesperado Guillén, solo ahí protegiendo la pelota. ¿Qué pasa con General Caballero? ¿Se durmió, César? Sí, señor, no supo qué hacer y tuvo que enviarla por raya de fondo. Sí, señor, hay tiro de esquina para el Ciclón. El primero del segundo tiempo lo va a levantar Cecilio Domínguez, a ver si le levanta, a ver si llega el golcito, brazos arriba, pidiéndole la bendición a Dios. Ay, 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 se viene. Ahí está Cecilio, el segundo palo, a ver si llega alguien de cabeza, conectó. El arquero primero, seguro Luis Guillén. Cabeceó nomás, para mí fue Matías Pérez, sí señor, Matías Pérez, el que terminó cabeceando. Ahí estaba, saca el arquero, a ver si la deja para arriba. La tiene el General Caballero, la juega, la muestra ahí, la tiene. Este era Aguilera, retrocede, pelota al cambio de frente, a ver si llega Osmar Jiménez, la terminaba conectando de cabeza, a ver si llegaba Clementino. Primero Alexis Martín Arias, saque de meta para Cerro Porteño, o salida desde el arco para el Ciclón de Barrio Obrero, César. Bueno, ahí está la gente que sigue con nosotros a través del chat del canal también de Ojo de Halcón. Bueno, ahí estamos. Ahí me pasan también, agenda completa. A ver si lo comparto contigo. La información de Conmebol también. A ver si lo podemos ahí. Ahí te compartí también, César, la información de Conmebol, que es el sorteo. Sí, señor. Ahí está el fixture también. El fixture completo, las fechas. Bueno, ya
Tenemos entonces fixture, fecha completa para los equipos sudamericanos. Colombia es el que va a jugar en México, en Ciudad de México, en la primera fecha. Así que qué barato se sacaron el pasaje los colombianos, ¿eh? Aparte de estar cerca, César, ¿no? Bueno, la gente entonces de Colombia que la tiene cerquita, lo que rezábamos para que Paraguay jugara en México, para sacarla baratita y no se dio. Paraguay tiene que jugar con el complicado, tiene que jugar con Estados Unidos. Aparte Estados Unidos complica demasiado con la visa. No entiendo por qué no libera nomás la visa para el Mundial y después continuar con sus restricciones de la gente pobre. Porque ellos, gente pobre, es lo que no quieren, César. Por eso es la visa. Sí, porque si no, ¿para qué hacen Mundial? Sí, porque no sé, no le encuentro sentido de la visa, por lo menos dentro del Mundial. Aparte que están en crisis económica también en Estados Unidos. Y sí, porque si no es complicado tener que... ¿Cuántas personas tienen que hacer la visa para ir a Estados Unidos a ver el Mundial? No van a dar abasto. Bueno, vamos a ver del año que viene, porque 6 meses es mínimo el turno. Ese es el tema. Bueno, quedamos solamente... oye, ¿cómo se dice? Tembire coye jaramoy y playa eso. Así se dice, ¿verdad? A ver si usted... Y sí, porque no tiene sentido Estados Unidos. Está bien, tiene sus restricciones, pero así nadie va a ir al Mundial. Complica demasiado. Mirá vos, ahí se viene el tiro libre para el equipo del General. Pelota arriba, el cabezazo defensivo para sacarla. La tiene el General, minuto 60 de partido. El tiempo de juego que llega a ustedes gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 15 minutos de la segunda etapa. El marcador por ahora nos indica Gemelos que está ganando Cerro Porteño por 3-2. Una mínima diferencia, ¿eh? Por un golcito nada más, hay una falta. Está caído el jugador de Cerro Porteño. ¿Dónde se pinchó la pelota, César? Ah, claro, por eso no es de bueno. Sí, señor. Tiene que ser de Golti. La pelota tiene que ser de Golti. Hay que nos escuchen también que la pelota tiene que ser de Golti. Bueno, está Velázquez recibiendo la recuperación. Ya tiene vendada la pierna izquierda, César, después de la lesión muscular también. Exceso de partido, diría yo, mucha carga muscular. El cuarto oro, sí señor. Bueno, se viene el equipo de Cerro Porteño que quiere buscar el cuarto definitivamente. A ver si se viene el cuarto, el pase, el cabezazo. Llegó, erró el arco. Prácticamente tenía de frente, no lo pueden creer. Estaba el cuarto, sí señor, aquí se perdió nomás. Cecilio que la dejó para Araujo y que la terminó pegando mal. Para mí se apuró también o le sorprendió la pelota. Pasó por encima del travesaño. Ay, ni siquiera le pegó con el pie, le pegó con la canilla, César. Bueno, sí señor, pero eso te digo, le pegó más con la canilla que con los pies. Bueno, se vendrán dos variantes en el General. El General que por ahora todavía tiene la chance de poder empatar. Así dijimos en el primer tiempo y tenía acertado. Pero ahora lo veo más difícil. Que soy sincero, lo veo más difícil empatarlo al General Caballero ahora. No sé cómo lo ve usted, César. Sí, está más difícil. Bueno,
El saludo entonces para, ahí está, Estela Galeano también que está escuchando la transmisión. También saludo para la colectividad paraguaya que nos escucha en Buenos Aires. A recompartir la señal. Queremos levantar el canal también de Más Deportes. Ya le hicimos ganar más de 100.000 suscriptores a Ojo de Halcón. Ahora nos toca la gran lucha con Más Deporte también, César. Sí, señor. Ahí se viene, levanta el centro Teodoro Arce, de cabeza va sacando al equipo de Cerro Porteño, como puede se defiende, está ganando el Ciclón 3-2, por ahora va a ser campeón, de la Supercopa Paraguay y va a ser su primer título en este certamen y también para lo de Jorge Baba, En menos de 2 meses se vienen 2 títulos, me parece importantísimo para cualquier técnico. Yo recuerdo en Olimpia, César, Martín Palermo también había llegado más o menos así, ¿no? Bueno, enseguida confirmamos entonces las variantes que se va a venir en el equipo del General, que por ahora está cayendo por 3-2 aquí en el estadio de los Defensores del Chaco. Gracias a la audiencia, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en cada jornada durante todo el año, con mucho sacrificio también, con Ojo de Halcón y Más Deporte Paraguay, un país en sintonía. Ahí se van a venir las variantes, vamos a ver. Se vino el 18 Armoa, ya te voy a decir también quiénes son. Déjame un segundito que ya te confirmo también, César, por acá. 18 por 25. A ver, entonces para ir anotando. Bueno, voy contigo. Bueno, se vino entonces Stephen Díaz para el equipo del General y el otro es Jorge Armoa, ¿no? Bueno, se viene el equipo del General, ya vamos a estar confirmando con el querido crack, también se viene el equipo de Cerro Porteño tratando de salir por la zona derecha, corre Cecilio, se gana fondo de cancha, vamos a ver, Cecilio acelera mal, ahí se viene el cuarto, atención, se viene Iturbe, remató, tiró, se dio, gol. Del Ciclón de Barrio Obrero. Se vino el cuarto, la alegría inmensa para todo el público aquí en el estadio del Defensores del Chaco. El cuarto llegó con muchos atacantes. El gol para Aliceda. Para mí ya era gol también de Iturbe, pero se la cedió a Aliceda. Se vino el cuarto del partido. Totalmente desacomodado el equipo del General que buscaba el empate, pero recibe el cuarto de Cerro Porteño, el cuarto puñal. Aquí llegó el cuarto del partido, César. Empieza la goleada para el equipo de Cerro Porteño. Ya no pudo resistir más el equipo del General Caballero, pero es un equipo batallador, un equipo luchador que está cayendo de pie en el campo de juego, César. Creo que se rescata eso del General. Bueno, perfecto, entonces saludos a la gente que nos escucha, a la colectividad paraguaya en Buenos Aires, en Ojo de Halcón y en Más Deporte Paraguay, a darle like, a suscribirse. Es un canal paraguayo con una fusión argentina también, que hace un par de años que estamos trabajando también para que se pueda llegar. Atención, se viene nuevamente Cerro Porteño y se puede venir el quinto. Vamos a ver si se viene el quinto. Fabricio llegó hasta el fondo, Cáceres termina rechazando.
Termina siendo tiro de esquina otra vez para Cerro Porteño, César. Ahí está el tiro de esquina entonces para el equipo de Cerro Porteño por la zona derecha. La hace cortita, la juegan rápido. La tiene el Ciclón. Iturbe, ya cancherea más el Ciclón de Barrio Obrero. A ver, la tiene Iturbe. Pelotazo largo arriba, a ver, de cabeza. La desconcentran del área. La van sacando desde ahí. Atención, la tiene nuevamente el equipo de Cerro Porteño. Lucas Quintana peleó hasta arriba, a ver. Se desprendió Lucas, quiso hacer lo suyo también. La pelota se pierde por raya de fondo. Va a ser saque de meta para el equipo del General Caballero, César. Bueno, perfecto. 69 de partido. Está ganando Cerro Porteño 4-2. Está siendo campeón de la Supercopa Paraguay. Lo vivís con nosotros en Más Deporte Paraguay para todo el país, para todo el mundo. La mejor sintonía, la mejor compañía. A ver si la gente de Europa también nos van escuchando. Que nos dejen sus mensajes también. En qué parte del país, en qué parte del planeta Tierra nos van escuchando también. Saludos para nuestros amigos que están en Suiza, en Noruega. Gracias a amigos nuevos que conocimos, hicimos nuevos amigos. Y bueno, y así se va dando también las posibilidades que nosotros vamos teniendo en el partido también. Acordate que se viene el Mundial. Estaremos con la albirroja el 12 de junio también. Hay una tarjeta amarilla para Teodoro Arce, César. Sí, señor, hay una tarjeta amarilla para Teodoro Arce. La puesta en el aire, la segunda para el General Caballero, el otro es Juan Franco. Se viene el lateral, a ver si se viene el empate o no. Termina rechazando la gente de Cerro Porteño. Ahí está, recibe otra vez Luis Cáceres, se equivocó. Se equivocó, recupera Cerro Porteño por el medio sector. Se la deja Cecilio, si la cambia puede ser. Se viene Cecilio, se viene Cecilio, se viene el quinto. Atención, tiró, gol, 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 gol. Cerro. Alegría inmensa para el público azulgrana que conquista el quinto gol en el partido y que esto cada vez más tiene sabor a triunfo, tiene sabor a título, tiene sabor al campeón de la Supercopa por primera vez. Le va a tocar a Cerro Porteño en la penumbra de la tarde de hoy sábado, 6 de diciembre. Prácticamente cerrando la jornada sabatina, Cerro Porteño y Cecilio Domínguez llegan el quinto, la quinta alegría para el Ciclón, César. Está ganando con las 3G, con 5 goles, resultado abultado, impensado en el 2-2, cuando terminaba la primera etapa era un resultado impensado, te diría. Resistió, aguantó mucho el General Caballero, pero sin recambios, un equipo muy onceavo, diría yo, que no tiene recambios para acompañar a Teodoro, para acompañar a Clementino González, y es el equipo que está, y nada más. Un equipo muy corto del General Caballero, si no, podría aguantar un poco más, César. No te entendí, César. ¿Cómo sería eso?
Ah, ya. Por la Copa Paraguay. Ah, sí, puede ser. Puede ser. Bueno, estamos entonces aquí con la alegría de la gente de Cerro Porteño que se escucha. El ole ole, que ya está prácticamente todos preparados para que la gente nos acompañe, para que la gente esté con el festejo con nosotros y que ahí se viene el general. Este es Teodoro, discúlpame, ahí se viene Teodoro, quiso enganchar, hay tiro de esquina para el general Caballero César. Bueno, ahí está entonces, para que la gente nos acompañe, nos siga, para que de esa manera vamos a estar en este partido. A ver, ahí está, sí señor, levanta el centro, el equipo de General Caballero Cerro que lo va rechazando. Muchas camisetas azulgranas, no puede hacer patria el equipo del General Caballero. A ver, termina retrocediendo, sí señor, la juega por derecha. Aprovecha para frenarse un poquito también. Vamos a ver. Ahí está. Retrocede Alexis Rodas. El arquero Guillén tiene que arriesgar todo. El general Caballero tiene que marcar 3 goles y esperar a no recibir más. Un resultado muy difícil, pero vamos a ver. A ver qué pasa en este partido. Se viene la esperanza para todo un público de Juan León Mallorquín que está cayendo parado en cancha. Aplaudido el equipo clementino de cabeza. Erró el arco. Qué buena jugada aquí, casi se vino al descuento nuevamente. Qué cerca que estuvo el general Caballero César. Sí, señor. Mientras que en la pantalla gigante también se repasaba el gol en la jugada anterior. Vamos a ver. Ahí está. Van a venir 2 variantes en Cerro, César. El 27, Jonathan Torres y Robert Pires Mota. Bueno, ya perfecto. Entonces la tiene el equipo del General Caballero. La tiene por el medio. Va jugando Stephen Díaz. Vamos a ver. La tiene Stephen. Levanta el centro, el corazón del área. A ver si llega Clementino o no. De cabeza a Matías Pérez. Termina ganando nuevamente Blas Riveros, el autor de uno de los tantos de Cerro Porteño. Bueno, el que envió el centro y se complicó, pero para mí fue más de Blas Riveros también. A pesar de que fue autogol de Luis Cáceres, que decíamos también que entró al partido por la ventana porque se lesionó muy temprano Jorge González. Ahí la tiene el equipo del general, a 3/4 de cancha presionando, tiene Teodoro Arce, ahora por izquierda, este es Molina, a ver qué pasa con Molina, la perdió, la entregó muy fácil, la tiene Cerro Porteño, corre por derecha, sigue el Ciclón, se viene Morel, pelota arriba para que se venga Liceda, a ver si la puede llegar a recibir muy abierto, la pelota para mí ya se fue, sí señor, la pelota ya se fue de Liceda, va a ser lateral, salida para el conjunto del General Caballero. Ahí estaba atenta Nancy Fernández, César. Ahí están las variantes entonces para el equipo de Cerro Porteño. Se fue Gastón Jiménez, aplaudido de un gran equipo para Cerro Porteño. No es muy visible su juego, pero aportó bastante para este triunfo del equipo de Cerro Porteño también. Aplaudido, me parece una de las figuras rescatables también lo de Gastón Jiménez, lo de Araujo también, que corrió bastante en todos los lugares también, pero se destaca sobre todas las cosas la gran pelea de Teodoro Arce, para mí figura indiscutible en el partido por más que está perdiendo. Teodoro Arce sin duda es un valor importantísimo sobre el campo de juego y que juega todavía.
Hay una falta justamente sobre Teodoro Arce. 78 de partido, está cayendo el general. 5-2 el partido. La balanza está muy inclinada para Barrio Obrero. La balanza está despareja por ahora. A ver qué dice Jorge Baba. A no cometer faltas, dice. Hay que mantener la tranquilidad, muchachos, dice. Hay mucha diferencia, pero vamos a ver qué pasa. Hay tiro libre para el equipo del General Caballero. Levanta el centro. La peinó el arquero. Tocaba Clementino, pero Alexis Martín Arias sobre la raya termina protegiendo ese esférico. César, qué cerca que estuvo el equipo de Clementino. Casi marca el gol, César. Bueno, ahí está. Bueno, agradecemos también a Oscar Quintana Juniors. Bueno, un saludo para Oscar también, que nos va dejando también los mensajes del Rey Electro en Estados Unidos. Seguramente nos encontraremos por California. Recordamos los partidos de Paraguay. Jugaría en el Sofía Stadium, primero en la ciudad de Los Ángeles, California, y después en la misma California. Atención que se viene el sexto. Atención que se viene la media docena para Cerro Porteño. A ver si lo puede llegar a conseguir. Termina sacando como puede. Se relaja mucho el General Caballero en el fondo. Intenta tratar de hacer patria. Marcamos el tiempo de juego. 80 de partido. 35 del segundo tiempo. Está ganando el Ciclón de Barrio Obrero 5-2 al General Caballero. Un resultado que ya es muy abultado, César. Bueno, perfecto. Entonces, la gente que nos sigue acompañando a través de Más Deporte Paraguay, gracias por la preferencia, gracias por la sintonía. Vamos a ver cómo van las cosas en este partido. Por ahora sigue ganando el Ciclón de Barrio Obrero. Decía yo que Paraguay va a tener sus partidos en California. Baja California, en Los Ángeles. Jugaría el viernes 12 de junio. Partido inaugural para la gente de Estados Unidos. El primero de los sudamericanos. Hay variantes, César, en General Caballero. 19 por 28 y 32 por 10. Bueno, el 19, ¿quién es, César? Bueno, Julián López, y se retiró Franco, entonces ahí está. Perfecto, entonces, y el 32 es Gaspar Vega. Entonces, las variantes que mucho corrió lo de Teodoro Arce, César. Creo que un valor rescatable en el equipo del General Caballero. Y es un jugador que le puede dar mucho a Cerro Porteño, más mirando la Copa Libertadores, todo. Es más, te diría, Clementino González también es un gran delantero. Que Cerro no tiene un tipo de 9 igual que Clementino. No, pero bueno, increíble. ¿Cómo van las elecciones en Cerro, César?
Bueno, vamos a ver cómo va las cosas. 83 de partido. El sorteo de la CONMEBOL será el 18 de diciembre. Allí estaremos, Dios mediante, hospedados en la Ponderosa. La Ponderosa Continental. Ahí donde hay de todo, ¿eh? Hay de todo en la Ponderosa, ¿eh? Sentimentalmente uno deja el corazoncito, el alma en la Ponderosa también cada vez que se hospeda. Es como estar en familia, pero sin la familia. Ahí está, la juega Morel para el equipo de Cerro Porteño, minuto 83 de partido. La juega al medio, la tiene el Ciclón de Barrio Obrero. Ahí está el cambio de frente, la juega, la recibe Fabricio. Buen pase de Robert Piris Damote, la devolución para Robert. Fabricio, más atrás para Lucas Quintana, el arquero obligado, sale, termina complicadísimo Blas Rivero. Ay, que quiso hacer la gente de Cerro Porteño en esta. La aprovecha el equipo del General Caballero para jugar por derecha. La tiene el General, pelota que la mete con las manos, prácticamente una especie de córner. La recibe por ahí, a ver si está Silvio Torales, la pincha por arriba. El cambio de frente, a ver quién se viene, a ver si está Díaz. No pudo Díaz, de atrás llega Molina, el pase dentro del área. Otro pase más, Ay. Bueno, la tiene el General Caballero, nuevamente recupera por la zona izquierda. Se toma su momento, ahí está el regresado Vega. Se la deja cortita para que se venga Armó, a ver qué pasa por ahí, levanta el centro al corazón del área, de cabeza erró el arco, llegó López, llegaron todos en el General Caballero que quiere el descuento, cambió de ritmo el equipo de Humberto Velar, te digo César, Se viene Aguayo entonces en el equipo de Cerro Porteño. Gabriel Aguayo aplaudido, Cecilio Domínguez también. A ver cómo le aplauden. El aplaudido Cecilio Domínguez para retirarse del campo de juego. Marcamos el tiempo de juego. 85 de partido. 85 de partido, 40 de la segunda etapa. Se va a venir el campeón, el título para el equipo de Cerro Porteño. Va a ser nuevo campeón de la Supercopa Paraguay. A 4 del final se va a consagrar el equipo de Cerro Porteño. La gente que está esperando el pitazo final del árbitro, aquí ya no hay nada que contar para mí en esta. A ver si llega el descuento del General, podría ser lo último, arriesga todo el equipo del rojo mallorquino, la tiene Stephen Díaz, hay el cambio de frente arriba, levanta para Silvio Torales que la baja de cabeza, a ver si se vuelve, eso es Silvio Torales, Clementino González le pegó al arco, el arquero en dos tiempos se complicaron, hay tiro de esquina, qué cerca que estuvo el General, así tenía que jugar desde un principio César. Se va a venir el tiro de esquina. Sí, señor, ahora sí. Levanta el centro al corazón del área. A ver qué pasa de cabeza Luis Cáceres. Increíble error el arco. Me parece que el descuento ya no llega, César. ¿Cuánto crees que va a adicionar el árbitro, César? Innecesario, de verdad innecesario, pero vamos a ver. La justicia te tiene que hacer igual, tiene que darle los minutos al General Caballero. Estamos hablando de aproximadamente 5 minutos como mínimo. Mínimo para mí 4 entonces. Bueno, así están las cosas aquí en el estadio de los Defensores del Chaco. Partido que todavía se está esperando el final. Será campeón Cerro Porteño aquí. Los fotógrafos que ya están todos formando fila para sacar la foto. Todos esperando el pitazo final de este compromiso. Cerro será campeón de la Supercopa Paraguay. En su 5ª edición, me parece, si no me equivoco. Hay otra variante más en Cerro. A ver quién se viene.
Ya se va a venir otra variante más. La tiene. Bueno, Carlos Franco entonces, solamente para agotar un poco más el tiempo, diría yo. Carlos Franco aplaudido. Aliceda entonces en el equipo del Cerro Porteño a 1 del final. A 1 del pitazo final. Más lo que adiciona el árbitro principal, diría. A ver si consigue la victoria en este resultado o se modifica un poquitito. Por ahora está ganando el Ciclón de Barrio Obrero. 5-2 el compromiso. Usted lo está viviendo con Más Deporte Paraguay, con Ojo de Halcón, con Rey Electro de los Estados Unidos. Desde Miami, retransmitiendo nuestra señal, único medio a la cual le retransmiten por todos lados. Único medio de Paraguay. Sí, señor. ¿Cuánto más? Bueno, y creo que ya el general también 3 minutos, e incluso ya es mucho, César, pero por lo menos tiene que adicionar algo para que no sea muy, no sé si peleable, ¿no? Porque esto ya es prácticamente el cierre. Exacto, así mismo es, mi querido César, también, para que la gente siga acompañando los partidos. Te digo, Paraguay jugará el viernes 12 de junio, Estados Unidos-Paraguay por el grupo D, 22 horas de Paraguay en Los Ángeles, Estadio Sofía, así se llama el estadio. De ahí continuamos en California para el sábado. A ver si lo tengo por ahí. Sábado 20 de junio. Vamos a recibir Europa. Del repechaje de Europa. Ante Paraguay. A la 1 de la mañana. Lindo horario, César, para transmitir. 1 de la mañana. En San Francisco Bay Arena. Este sería el Levi's Stadium. Pero por cuestiones de la FIFA, los estadios no pueden llevar marca comercial, por eso se cambian los estadios y se llama San Francisco Bay Arena. En el mismo estadio, Paraguay jugaría el cierre de su grupo el día 25 de junio con Australia, 23 horas de Paraguay, en California, en Santa Clara, partido que va a tener el cierre de Paraguay. Y de continuar Paraguay, ponerle que sea segundo del grupo D, jugaría con el segundo del grupo G el día 3 de julio a las 19 horas de Paraguay. Así que vamos teniendo un panorama entonces. Hay que ver quién va a ser el segundo del grupo G. Vamos a ver quién podría ser el segundo del grupo G. A ver si hay tiempo. Podría ser Irán, Egipto o Nueva Zelanda, los rivales de Paraguay en los 16avos de final. 92 de 93. ¿A quién te gustaría, César, en octavos de final? ¿Irán, Egipto o Nueva Zelanda? Nueva Zelanda. Es accesible, pero para mí está entre Egipto e Irán. Te digo que está ahí. Vamos a ver. Pero yo creo que es válido pedir por Nueva Zelanda en los 16avos de final. Ahí se viene. Está más largo el camino al mundial. Ahora 16avos, después octavos, después cuartos, después semi, después final. Va a ser un mundial con 38 días de juego, 48 equipos participando. Y vamos a ver si estaremos ahí
los Estados Unidos. Vamos a ver la pelota que ya se la pide el árbitro principal, Mario Díaz de Vivar. Dice que hay final del compromiso. Cerro campeón, Cerro campeón, Cerro campeón. Campeón el equipo de Cerro Porteño de la Supercopa de Paraguay, el campeón anual 2025. Felicitaciones para todos los seguidores del Ciclón de Barrio Obrero. Así se despide el torneo paraguayo. Así se despide el equipo de Cerro Porteño. La alegría para fin de año la tiene Cerro Porteño, César. Sí, señor, que ya está programado para el 18 de diciembre. Sí, señor, el sorteo para el 18 de diciembre, entonces, todo programado, ya está todo dicho. Va a jugar de Paraguay en la fase de grupo, a ver si me ayuda César. Está Libertad, Cerro Porteño, Guaraní también, ¿verdad? Y Trinidense. A ver. Y 2 de mayo. Entonces los equipos, General Caballero que no puede jugar porque es un equipo descendido, pero por eso juega el vicecampeón de la Copa Paraguay. Es injusto, porque ¿qué sentido tiene si los equipos, por ejemplo, por qué le hacen jugar a los equipos de la UFI si no van a poder jugar a la Libertadores, por ejemplo? Es el gran dilema de esta Copa Paraguay que siempre decimos, porque después también está el premio deportivo, ¿verdad? Porque ¿quién se lleva los $500,000? ¿Se lleva General Caballero o se lleva 2 de mayo por la participación? No, pero yo te digo en el sentido de la Copa Libertadores, ¿quién se lleva el premio de la Conmebol? Porque viste que la Conmebol te da una plata por clasificar. Creo que son $500,000. ¿Y quién se lleva ese premio? Porque al final no es solamente llegar a ser campeón, porque General Caballero se pierde, creo, esa plata de la Conmebol al no jugar el torneo Conmebol. Bueno, perfecto, entonces los 8 equipos participantes, tanto Libertadores, tanto Sudamericana, lo viviremos nosotros con más deporte, seguramente acompañando a lo largo y a lo ancho del continente, y con un mundial a cuestas también que vamos a ir preparándonos. Va a ser un año que hasta junio de preparación, de juntar la mochila con Kenza, que tiene que ser la mochila oficial, que es compañera de todos nuestros viajes. Habla Clementino González. Para mí Teodoro Arce y Clementino González sin duda es para ponerlo en el podio de los mejores del partido, César, ¿eh? Sí, señor, y después póngalo un poquito más atrás también a Silvio Torales, ¿eh? Un equipazo. Y en Cerro Porteño creo que todos se destacaron todos, porque también es un equipo que supo desarrollarse a pesar de que el nerviosismo comandó en la primera etapa, y ya en el segundo supo ser campeón. Ahí lo vemos al Gatito Fernández, arquero de la selección, que esta vez estuvo en la banca de suplentes, pero que termina siendo campeón también del fútbol paraguayo en su retorno a Paraguay también. Sí, señor, que va a buscar club. Y ahí lo vemos a Juan José Zapal, que está alegre, que termina consiguiendo esta Supercopa Paraguay. Me parece que estaba muy caldeado su silla en la presidencia, a pesar de que él tiene prestanombres también que son de público conocimiento, que es él el que termina siendo presidente. Es obligado a ser campeón, pero que me parece al público de Cerro Porteño la alegría no es tan inmensa, ¿no? De igual manera,
No, y por eso te digo, él tratando de que la gente pueda estirar otra vez por su lado, termina presionando para que este equipo salga campeón. ¿Cuánta plata habrá metido Cerro Porteño y Zapac en la inversión para este título? Realmente sí. Él decía que no va a presentar uno de su confianza, pero ya rápidamente se filtró y va a ir uno que va a ser a la posición, que va a ser oficialista y la posición que está trabajando ya actualmente. Bueno, perfecto, César. Ya prácticamente cerrando el año del fútbol paraguayo. Seguramente el año que viene vendremos con más novedades, con muchas más cosas interesantes también para ofrecer a la audiencia, para la gente, mejorando siempre la calidad, la imagen, la parte humana, siendo 100% vitales también en el fútbol paraguayo. Agradecimiento a toda la gente que nos ha acompañado durante el año y que aún tenemos también el sorteo de la Conmebol, que seguramente iremos transmitiendo por Más Deporte Paraguay, por todos nuestros canales, por todo lo que nos retransmiten el Rey Electro en Estados Unidos, con nuestros amigos del continente, con Omar Paredes en Lima, con Inca Sport, a Pasión por el Futsal también en Chile, con Miguel Infantas, Emerson Morales, en Argentina también con Pasión Guaraní, con el amigo Carlos Cabrera, con Cachito, y bueno, así nos fuimos multiplicando también con nuestro amigo Rubén Darío Florencio en Montevideo, y está nuestro amigo también Piero Palavicini en Bolivia, en Santa Cruz, a ver si me olvido de alguno, Calancho, nuestro amigo Calancho, Carlos Osario también, allá en Barranquilla, Colombia, Alejandro Palomique en Ecuador, y el primero que mencioné justamente fue a Omar Paredes en Perú, en Inca Sport, así que ahí estamos. Agradecimientos totales, César. La despedida del año prácticamente con este título para Cerro Porteño. Realmente sí, una digna despedida para el Cerro Porteño. Acá veo la distancia, está todo prendido las luces del Cerro Porteño, la olla monumental. Esto va a ir a la fiesta hasta que salga a las 2 del día de mañana. Y bueno, merecido porque fue el mejor. Y bueno, el Cerro Porteño campeón. Perfecto. Nos vamos, César, campeón Cerro Porteño. La afición paraguaya que festeja en el mundo también, para toda la colectividad que nos escucha en el extranjero, en Argentina, en toda Europa, en Norteamérica. Así que agradecimientos totales a nuestros patrocinadores también que nos acompañan siempre, y el año que viene volveremos más renovados que nunca y en el altísimo, en primer lugar, en nuestros corazones, en nuestro sitial de trabajo, y es el que hace que podamos estar en cada escenario deportivo, César. Nos vamos. Vamos, agradecido como lo dijiste, a Dios del Todopoderoso que nos da salud y después de estar en varias finales sudamericanas, finales libertadores, mundial en la España, a Copa América de los talla baja, y vamos sumando. Empezamos chicos y hoy día creo que estamos superando y somos ya grandes, estamos rodeándonos con los grandes medios. Sí, señor. Gracias a una empresa argentina que apostó por estos dos locos paraguayos, y bueno, vimos todo, habíamos arrancado con ellos ya por los 67.000 suscriptores, hoy día ya más de 109.000 suscriptores, y bueno, un verdadero orgullo de haber estado con Ojo de Halcón, y Dios nos va a presentar nuevas empresas, así será. De mi parte es todo, Julio. Hasta la próxima jornada deportiva, si el Señor Altísimo lo permite. Permiso. Perfecto. Nos vamos despidiendo, señores. Gracias a todos por la audiencia, por la preferencia. Cerro, campeón del supercampeón del fútbol paraguayo. Felicitaciones a todos los seguidores de Cerro Porteño también que nos acompañan. Nos vamos, nos fuimos al altísimo en primer lugar. Agradecimientos en nombre de todos los amigos de Ojo de Halcón también. Por supuesto, en nombre de César Ramón Arévalos y quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Caso. Que tengan un feliz resto de jornada, un buen año, felices fiestas para todos. El 18 de diciembre nos encontramos con el sorteo de la Conmebol, si Dios quiere, ahí estaremos presentes como cada año. Y ya pensando el año que viene en el Mundial,
Paraguay el 12 de junio, un día feriado en Paraguay también, día festivo. Estaremos en California, en Los Ángeles, para ese partido entre Estados Unidos y Paraguay. A todos por su atención, muchas gracias. Nos vamos, que tengan un feliz resto de jornada, un buen fin de semana para festejar. Gracias, permiso.